El presente material audiovisual se realiza con la finalidad de cumplir con las actividades encomendadas por el Diplomado de Derecho Procesal Penal otorgado por la Escuela Nacional de la Magistratura al Circuito Judicial del Estado Amazonas en el marco de garantizar un mayor desempeño a los funcionarios adscritos de este órgano, así como llevar un mayor profesionalismo a los servicios que se quieren prestar. El tema que trataré a continuación estará referido al deber de indemnizar a las víctimas por violación de derechos humanos, así como la responsabilidad jurisdiccional del juez. Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico, así como la de su intimidad y las de sus familiares. El Estado debe velar que en la medida de lo posible su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no dé lugar a un nuevo trauma. En este sentido, en cuanto a los pactos y convenios internacionales ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, así como en materia de derecho internacional humanitario, los Estados se asegurarán de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones internacionales del modo siguiente. Primero, incorporando las normas constitucionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno, o aplicándose de otro modo o a otro ordenamiento jurídico interno. Segundo, adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia. Tercero, se debe disponer a las víctimas los recursos suficientes y eficaces, rápidos y apropiados en las que se pueda incluir esa reparación de la cual se le va a garantizar. Cuarto, asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales. En nuestro derecho interno, es decir, en Venezuela, desde 1898, se han dado cambios positivos en el reconocimiento legal a las víctimas, entendiéndose por víctimas todas aquellas personas que han sufrido por algún delito común o por abuso de autoridades, es decir, de violaciones a los derechos humanos. Venezuela ha ido adecuando su legislación interna a los instrumentos internacionales que reconocen una serie de derechos y garantías para la protección de las víctimas en la sociedad y en la administración de justicia. En cuanto al derecho a la protección y a la reparación, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 30, reconoce como derechos y una obligación del Estado la reparación a las víctimas de delitos comunes o de su abuso de poder. Este artículo establece que el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a la víctima de violaciones de derechos humanos que le sean imputables, siempre que sea imputable, o a su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en ese artículo. El Estado protegerá también a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados, que es lo que se busca con la normativa que tenemos, ya sea constitucional o la normativa penal. La Constitución es expresa al señalar que la obligación del Estado es la de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos e indemnizar integralmente a las personas víctimas, procurando también que a las víctimas de delitos les sean reparados los daños causados. Normativa esta, establecida en la Constitución, respaldada en el artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público, óigase bien, Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases del proceso, es decir, una vez iniciado el proceso por violación de derechos humanos, ya sea
por algún delito común o por abuso de autoridad, el Ministerio Público es quien tiene la obligación de velar por investigar ese delito. Por su parte, los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante ese proceso. En este mismo orden, el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal consagra la protección de la víctima de hechos punibles y la justicia y de la cual se debe reparar y analizar esa indemnización, la cual tiene el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia y a la reparación del daño causado por violación de derechos humanos. En este sentido, el Estado, a través del Ministerio Público, como ya se dijo anteriormente, como garante, como órgano garante y como titular de la acción penal, tiene bajo su responsabilidad velar que la víctima logre su justicia reparadora. ¿Qué establece este artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal? Que las víctimas tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita y eficaz, sin dilaciones indebidas. Los funcionarios que no posean las denuncias de la víctima de forma oportuna serán sancionados. Ojo con eso. Es por lo que la Fiscalía, como órgano del Ministerio Público, tiene la obligación de brindar asistencia técnica legal y gratuita a la víctima a través de la unidad de atención a la víctima, unidad que deberá estar adscrita al Ministerio Público y que deberá funcionar dentro del órgano del Ministerio Público. Esta unidad tiene como objetivo central orientar en el proceso penal, informándole también a la víctima su derecho de exigir reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por ese delito. La reparación en este sentido les corresponde a los jueces y juezas velar porque efectivamente se cumpla y se obtenga una reparación justa a la persona a la cual se le haya ocasionado alguna lesión. Las víctimas de delitos comunes deben obtener una reparación económica del delincuente. Puede ser un acuerdo reparatorio establecido en el artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal. Y cuando estamos en presencia de un caso de abuso de poder, el Estado tiene la obligación de indemnizar a la persona afectada. El Ministerio Público es la instancia a la que le ha encargado especialmente la protección de los derechos y la asistencia. Los fiscales tienen el deber de velar por los intereses de la víctima en todo proceso penal y ejercer la acción civil a favor de la víctima y sus familiares. Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser indemnizadas integralmente y resarcidas por el Estado, cuyos funcionarios hayan sido responsables penalmente de los daños causados. Una indemnización a las víctimas adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas de derechos humanos o las violaciones graves del derecho humanitario. La reparación debe ser proporcional al daño causado, es decir, la gravedad de las violaciones y del daño sufrido deben ser de acuerdo a la reparación a la cual se le va a hacer a la persona que ha sido lesionada por delitos comunes o por algún abuso de poder. Se concederá reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de los derechos humanos. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si ésta hubiera ya dado reparación alguna. Los Estados han de procurar establecer programas especiales nacionales de reparación o indemnización a las víctimas. Cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones, asimismo ejecutarán con respeto a las reclamaciones de las víctimas. Las sentencias que impongan los tribunales en relación a las reparaciones a las personas o entidades responsables de los daños sufridos procurarán ejecutar las sentencias
extranjeras válidas que impongan reparaciones con arreglo al derecho interno y a las obligaciones jurídicas internacionales, con el fin de que los Estados deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que obliguen a reparar tales daños. Conforme al derecho interno y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debe dar a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos y a la gravedad de la violación del derecho humanitario de forma apropiada y proporcional al daño ocasionado. La indemnización ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables y que sean consecuencias de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves de derecho humanitario, tales como la siguiente. Primero, se debe reparar o se debe indemnizar a una persona por el daño físico o mental que se le haya ocasionado por algún delito común o por abuso de autoridad. También se le debe reparar e indemnizar a la persona por la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales. Es decir, cuando una persona ha dejado de percibir o ha dejado de aprovechar alguna oportunidad que le pudo garantizar un progreso o un lucro por algún delito ocasionado por otra persona y de la cual no le es imputable, se le debe reparar e indemnizar ese daño que se le ocasionó, ese tiempo perdido que se le ocasionó. También se le debe reparar e indemnizar por los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. También tenemos dentro de la indemnización y la reparación los perjuicios morales. No siempre se puede reparar a la persona de manera material o de manera económica, sino que hay un perjuicio moral del cual no se puede reparar, no hay cómo indemnizarlo, sino que se busca de una manera más peculiar o particular para remediar ese daño que se ocasionó de alguna manera. También se debe indemnizar y reparar algún daño causado por los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales de la cual la víctima haya hecho uso por algún delito del cual haya sido víctima propiamente. Es decir, todo lo que hemos dicho anteriormente deberá ser indemnizado, ya sea por un daño moral, por un daño físico-mental, por un daño económico. La persona que haya sido responsable por tal hecho deberá indemnizar e reparar tal daño, y el Ministerio Público tendrá la obligación de velar e investigar para que se le garantice a la persona la reparación e indemnización de tales hechos. Muchas gracias.